Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa ejecutivo de gerencia 85 años de PwC en Venezuela. Primero que nada, pues quisiéramos pedir disculpas por la demora, estuvimos resolviendo unos inconvenientes técnicos, pero ya estamos aquí para todos ustedes. El día de hoy con nuestro programa que tiene el título Imagen Política, Modelo y Método por nuestra querida invitada Imelda Rodríguez Escanciano, pero antes que nada le voy a dar la palabra a nuestro socio principal, Pedro Pacheco, para que dé unas palabras de entrada. Adelante, Pedro. Fascinante dentro de lo que es nuestro programa Grandes Autores Contemporáneos del programa ejecutivo de gerencia de PwC Venezuela, con motivo de los 85 años de presencia en Venezuela. Eh, voy a ser muy breve en aras del tiempo. Darle las gracias a Nelson Ríos, nuestro aliado, siempre apoyándonos en el programa. Tenemos y nos está acompañando el día de hoy también un invitado de lujo, Juan Carlos Cubeiro, que muchos de ustedes conocen y siguen a través de las redes sociales. Está acompañando también el día de hoy. Aprovechar la oportunidad, como siempre, para comentarles que este evento totalmente gratuito y que le agradecemos a los grandes autores que nos regalan su tiempo. Recordarles, a medida de sus posibilidades, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela sigue ejerciendo una labor importante dentro de la sociedad. Como bien sabemos, la pandemia COVID-19 está absorbiendo toda la atención, pero lamentablemente el cáncer sigue avanzando y es importante que apoyemos a instituciones como la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Por lo tanto, repito, todos aquellos que tengan a bien y tengan la posibilidad de apoyar a la sociedad anticancerosa, pues lo agradecemos eternamente. Entonces, bueno, ya sí entrando en materia, ya tenemos acá a Imelda Rodríguez. La verdad que para nosotros es un placer extraordinario contar con alguien como Imelda. Realmente es una referencia y una fuente de inspiración para, en general, pero en particular para las mujeres. Tiene una labor muy destacada en distintos ámbitos, como vamos a ver más adelante, que Edwin nos va a leer en detalle su currículum. Y la verdad que muy agradecidos con Imelda por prestarnos su tiempo y compartir con nosotros las buenas noticias de que el día de ayer su libro más reciente de Imagen Política pues ya está a disposición del público y lo podemos disfrutar. El día de hoy ella, bueno, nos va a dar algunos anticipos de abreboca de lo que es su última obra. Y en verdad, bueno, ya tendremos oportunidad al final de su presentación, de recibir sus comentarios, preguntas y haremos ya algunos comentarios para el cierre. Mientras tanto, le cedo a Edwin para que entremos en materia y nos presente a nuestra invitada de honor el día de hoy, Imelda Rodríguez. Bien, muchas gracias, Pedro. Y pues sí, pues Imelda Rodríguez es doctora cum laude en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Complutense de Madrid y máster por la UNED en Docencia e Investigación para la Educación Superior. Se ha desempeñado en los cargos académicos de vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado y decana de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Información de Miguel de Cervantes, donde asimismo es profesora de Comunicación e Información Audiovisual y Técnicas de Comunicación Eficaz. Tiene una línea de investigación que se centra en el análisis de las estrategias de comunicación política y electoral en televisión, destacando en sus investigaciones más recientes el análisis de la efectividad de las estrategias de comunicación no verbal desplegadas por los líderes políticos españoles en contextos audiovisuales. Ha presentado ponencias en torno a la temática en la School of Language, Linguistic and Culture de la Universidad de Manchester y en distintas universidades nacionales. También ha codirigido la tesis doctoral titulada La comunicación no verbal y la proyección mediática de José Luis Rodríguez Zapatero durante el curso político 2006-2007, defendida con éxito en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
También es coautora de los libros de lenguaje no verbal, cómo gestionar la comunicación de éxito y comunicación no verbal y liderazgo, claves para conseguirlo, y publicados por la editorial NetBiblo. Asimismo, desde su nacimiento, es miembro de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, el AEIC, y profesora del Máster de Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política en la Universidad Pontífica de Salamanca. Entonces, sin más preámbulo, la doctora Imelda Rodríguez con su presentación. Adelante, doctora. Amable por la presentación, muy amable también, Pedro. Muchísimas gracias a su compañía por esta invitación que para mí es muy especial y tiene un sentido muy particular también. En primer lugar, efectivamente, como bien ha dicho, es la primera presentación que hago una vez que se ha publicado mi último libro, Imagen Política, Modelo y Método. Es la primera presentación virtual en una tierra que amo profundamente, Latinoamérica, porque he trabajado durante muchos años, he podido compartir docencia, en este caso una vinculación académica, con muchos consultores de distintos países que han ejecutado con notable éxito el método de asesoramiento de imagen política, del que hablo también en este nuevo libro, junto con el modelo que propongo, ambos centrados en el valor de la autenticidad como pilar fundamental de la imagen política y por extensión del liderazgo. Por lo tanto, para mí es un auténtico honor estar hoy presente en Venezuela, tierra maravillosa por sus gentes, tierra que me lleva, que me evoca yo creo que significados incluso familiares, porque allí vivía uno de los primos más queridos, además por mi padre, Santiago, con lo cual yo creo que de alguna manera siempre también mi familia se ha sentido muy conectada con esta tierra. Al mismo tiempo es para mí una conferencia, una participación especial, porque el fin último que tiene esta colaboración con la Sociedad Anticancerosa Venezolana tiene un significado particular también en mi vida. Este libro de imagen política, modelo y método, yo se lo dedico junto a mis padres y a mi hijo, a mi hermana Carmen, fallecida de cáncer hace no muchos años, y por eso además esta participación adquiere una simbología y un valor muy especial y me siento muy agradecida. En este caso, Pedro, le vuelvo a reiterar mi agradecimiento por darme la oportunidad de participar en algo que me está haciendo muy feliz, como es esta sesión. Pues sin más preámbulos, les saludo a todos. Insisto, es un auténtico honor. Voy a intentar en este tiempo poder compartir cuáles son los pilares fundamentales de esta nueva obra. Un libro, Imagen Política, Modelo y Método, que surge de una necesidad tras muchos años de investigación en torno al propio liderazgo, es decir, al liderazgo que mueve el mundo y que necesita el mundo, sobre todo ahora, después de la pandemia, en un tiempo post-pandemia que abre nuevos caminos, que abre una nueva era con unas nuevas necesidades que además son comunes y que vamos a ir viendo que comparten los ciudadanos de diferentes rincones del mundo. Hoy en esta sesión vamos a hablar, por supuesto, de imagen política, vamos a hablar de líderes políticos, pero sobre todo vamos a hablar de la autenticidad, de qué supone, qué es, qué significa, para qué sirve, qué líderes en el mundo han sido y son auténticos y a día de hoy y de cara al futuro, qué valor puede aportar la autenticidad al mundo, un mundo que necesita, como señalaba muy acertadamente Pedro, hechos. Esta política de los hechos, estos líderes que son capaces de transformar el mundo, son un eje central de esta nueva imagen política. Por eso, de alguna manera, el mensaje esencial del libro es tratar de compartir con todos los lectores cómo a día de hoy, en un tiempo de crisis mundial provocado por la pandemia de la COVID-19, cómo se puede, en primer lugar, comprender el poder
y cómo se puede luego llegar a alcanzarlo a través de la autenticidad. La autenticidad veremos que es el camino más fiable dentro del espectro del liderazgo. Yo me he centrado en el ámbito político, pero por supuesto que es extrapolable al ámbito empresarial. ¿Cómo es posible en este caso alcanzar este poder y mantenerlo a lo largo del tiempo? El gran reto en este tiempo absolutamente volátil, donde la incertidumbre es casi la dinámica del día a día, es llegar a ser capaces de mantener ese poder, tanto en el ámbito, insisto, político como en el ámbito social, empresarial, etc. Por lo tanto, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos avanzando. Aquí tenemos una imagen que es un punto de referencia central. Tenemos dos líderes mundiales, dos exgobernantes, exdirigentes, Angela Merkel y Donald Trump, que representan o pueden representar, ¿no?, según una concepción general, el concepto de la autenticidad. Porque claro, la autenticidad, ¿qué realmente es? Tratar de actuar o de responder dentro de los comportamientos habituales, en este caso dentro del contexto político, según los sentimientos, los pensamientos que cada uno de ellos tiene, posee, y sacarlos al exterior. ¿Qué es realmente entonces esa autenticidad? Podríamos llegar a decir que Donald Trump lo es. ¿Qué le diferencia entonces en este caso de Angela Merkel? Bueno, pues este es un punto de partida que nos va a llevar a desarrollar cuáles son esos valores precisamente de la autenticidad. Donald Trump no es auténtico, no es un líder auténtico. Es un exdirigente, en este caso un político carismático, que son conceptos diferentes. El carisma atrae, por supuesto, el carisma es capaz de fidelizar, pero el carisma siempre se queda a medio camino, porque hay un punto de ruptura, y ese punto de ruptura es precisamente lo provoca la falta, la carencia de autenticidad. Veremos cómo la autenticidad requiere algo más que ese gancho emocional, que ese gancho visceral con los votantes, con la audiencia, con la sociedad en general, y cómo esa autenticidad es, en este caso, ejemplificada en la figura de Angela Merkel, cómo es capaz realmente de transformar el mundo. Seguimos avanzando y vemos también en contraposición distintas imágenes que nos sitúan en torno al carisma y en torno a la autenticidad. Merkel cumple o desarrolla ambos recorridos, tanto el carisma como la propia autenticidad, ¿no? Vemos una imagen muy significativa, ustedes la pueden ver, de Angela Merkel hace unos meses, cuando ocurrió un desastre meteorológico, en este caso unas inundaciones en territorio alemán. Ella aparece en una fotografía que dio la vuelta al mundo, junto con una de sus oponentes en aquel momento políticas, mandataria en esa zona, donde ella, al acercarse, al comprobar cómo había quedado la zona, ¿no?, el desastre que había ocurrido, toma la mano de esta mandataria, camina junto a ella en un acto de una emoción muy profunda. Ahora bien, este gesto totalmente natural, si hacemos un análisis de su lenguaje no verbal y de la escenificación de lo que allí estamos ocurriendo, podemos certificar que se trata precisamente de un comportamiento auténtico, pero que va más allá, porque aquí es cuando se introduce un valor del que voy a hablarles también en el día de hoy, que está muy presente en el libro, que es el concepto de la compasión. La compasión es fundamental en política, pero la compasión se puede utilizar de muchas formas. Se puede utilizar desde una vertiente populista, precisamente para encerrar los deseos y los designios del pueblo. Se puede utilizar simplemente para trasladar una especie de campaña de marketing en torno a un candidato que dice sentir lo que los otros sienten, el dolor del pueblo, o se puede utilizar en una tercera vía, que es precisamente la que va en dirección a la autenticidad, que es la compasión unida a la firmeza, es decir, el concepto de la firmeza compasiva. ¿Y qué requiere esta compasión? Hechos, requiere hechos. Angela Merkel, una vez que camina con la mandataria, la que ayuda a caminar, bien es cierto que esta mandataria presenta esclerosis múltiple y tenía dificultades para poder caminar adecuadamente en la zona, Angela Merkel toma la mano, pero a continuación señala, comenta una serie de medidas inmediatas para de alguna manera poder solucionar, solventar, revertir toda la catástrofe que se había producido en esa zona, y lógicamente los principales beneficiarios iban a ser los ciudadanos. Por lo tanto,
dos oponentes políticas que se unen en una causa común, comparten, ahí se produce la compasión, pero finalmente resuelven. La compasión debe llevar necesariamente a la resolución. Seguimos avanzando con más ideas que trata el libro, que va desarrollando el libro. Aquí aparecen nuevamente los dos liderazgos de los que hemos visto, un liderazgo carismático, un liderazgo auténtico, y hay una tercera figura, la de Macron, la del presidente francés. Y ustedes dirán, ¿cuál es realmente la diferencia? La diferencia está en la utilización emocional y en la utilización del factor verdad. Es decir, Macron, como relato en el libro, es un mandatario, un político que está haciendo serios esfuerzos por encontrar su lugar, su posicionamiento dentro del espectro político. Es decir, intenta asumir valores que provienen de otros líderes, que han representado otros líderes, véase Barack Obama desde la vertiente emocional. Cuando no se encuentra suficientemente cómodo en ella, salta hacia otra esfera. Ahora mismo está intentando congeniar, empatizar, de alguna manera provocar muchísima cercanía con su pueblo, puesto que el pueblo francés está descendiendo muchas posiciones en nivel de aceptación popular. Es decir, el liderazgo auténtico, si algo o de algo huye, es precisamente de los líderes que no encuentran su lugar. Es muy importante, y es algo lo que insisto continuamente en el libro, lo más destacado, lo más relevante para un consultor de comunicación, para un consultor político, para un asesor y, por supuesto, para un político, es, incluido obviamente la figura profesional, es saber encontrar su autenticidad y gestionarla adecuadamente. Uno de los graves errores en comunicación política y en imagen política es pretender que un candidato, que un político imite aquellos puntos fuertes, aquellas fortalezas de otros candidatos. Esto le ocurre a Macron. Por lo tanto, ante los tres liderazgos que ustedes tienen en este momento en pantalla, solamente uno de ellos es auténtico, representado en este caso por Merkel. Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo en qué se fundamenta esa autenticidad. ¿Podemos avanzar, por favor? Este punto, en la diapositiva anterior, justamente, en la anterior, ahí hay un punto de inflexión para el mundo, un punto auténtico, un punto crítico, que es ese asalto al Capitolio que ustedes recordarán. Esto nos recuerda que la sociedad está cambiando y lo ha hecho mucho más todavía después o en medio o a posteriori, ya según el país en el que nos situemos, de esta grave crisis mundial provocada por la pandemia. Hace 15, 20 años veíamos cómo los ciudadanos veían pasar la política desde la barrera. Hablo en términos globales porque esto habría que matizarlo dependiendo de los países, obviamente. Permítanme que haga una valoración global de todo ello. Decía que anteriormente se veía pasar, ¿no? Es como una expresión que se utiliza mucho aquí en España, al menos en la zona en la que yo vivo, ver pasar los toros desde la barrera, es decir, no implicarse excesivamente dentro del desarrollo político. Aquí en este momento, cuando se asalta el Capitolio, los ciudadanos dicen que quieren participar en política, que quieren ser protagonistas de la política, que quieren ser protagonistas también de las emociones en las que se fundamenta la política en estos momentos y que van a representar, como veremos ahora en diferentes ejemplos, muchos mandatarios y mandatarias a lo largo del mundo. Por lo tanto, aquí sucede un punto de inflexión fundamental y es que esa emocionalidad que representaban políticos como Barack Obama, si seguimos ahora con la próxima diapositiva lo podremos ir viendo, es... nos quedamos aquí, luego lo vamos a ir viendo. Barack Obama es uno de los mandatarios que más ha utilizado las emociones a su favor. Pero dentro de ese despliegue emocional, siempre los ciudadanos se han mantenido en una posición secundaria, es decir, nunca saltaban a la escena, ¿no? A protagonizar la escena. Justamente en el momento que veíamos anteriormente, los ciudadanos exigen ser protagonistas de las emociones que suceden en política. Y esto es muy significativo, porque para hacer política hoy en día, más que nunca, necesitamos conocer los estados de ánimo de la ciudadanía, los estados de ánimo de la sociedad. Eso va a determinar
cómo es o cómo debe desarrollarse el liderazgo, incluso el gobierno o la oposición, dependiendo de dónde se sitúe cada partido, cada candidato, en los diferentes países, y hablo, insisto, de forma global porque habría muchos matices que hacer con las situaciones, lógicamente, de muchas naciones. Aquí me detengo porque saben ustedes, lo comparto con ustedes, que este libro, digamos que tiene mucho valor fundamentalmente por los maestros que se han encargado, que han tenido a bien y que para mí ha sido un auténtico privilegio realizar el prólogo y el epílogo del propio libro, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes valores y para mí ha sido todo un honor. Son dos maestros que yo he admirado desde muy niña, que me han enseñado a ver el mundo, a mirar el mundo y que me parece un auténtico regalo que me hayan concedido el honor de poder intervenir de esta manera en este libro de imagen política. Luis Bassat es el creativo publicitario más importante del siglo XX en España y en Latinoamérica. Es un hombre que entiende la actividad o el ejercicio de la creatividad publicitaria. Fijémonos que estamos hablando de publicidad, pues la entiende desde la honestidad y nunca se ha apeado de ella. No hay una sola campaña publicitaria de todas las que ha realizado a lo largo de sus años, que han sido muchísimas, donde la honestidad no haya estado presente. Y así todo, ha sido un hombre de éxito y será recordado siempre, insisto, como historia viva de la publicidad y de la creatividad en el mundo. Por lo tanto, la honestidad es posible. Eso para mí era fundamental, era importante porque la autenticidad está muy vinculada a la honestidad. Luis Bassat recomienda, en este caso, que los valores de los que yo hablo en el libro, que deben tener los políticos, de alguna manera interpela al lector para que repase si aquel político que tiene en mente y que piensa votar posee esos 10 valores. Él se centra concretamente en esos 10 valores que yo señalo en uno de los capítulos del libro. Sugiere, en este caso el maestro Bassat, que si el político al que el lector pretende votar tiene esos 10 valores, adelante, que le vote, pero que si no es así, se detenga un minuto más porque votar al candidato menos malo, señala el señor Bassat, el maestro Bassat, no es la solución, aunque mucha gente lo haga. Pues vamos a ir viendo estos valores de los que habla, porque muchos de ellos voy a profundizar en ellos en la sesión de hoy, pero creo que son relevantes y sobre todo que son los que definen el perfil de la autenticidad. Necesitamos conocer para comprender y después, una vez que hemos comprendido, tendremos más herramientas para actuar, tendremos más elementos para mantener alto un sentido crítico, que es lo que realmente falta en el mundo. De ahí la relevancia del papel de la educación. Necesitamos sociedades críticas, comprender para saber responder, comprender para actuar. Pues si seguimos avanzando, por favor, veremos cómo precisamente en la etapa, en el estadio pre-coronavirus, la emoción en política dominaba. Todos los políticos, todas las mandatarias y mandatarios tomaron buena nota del éxito que supuso en el mundo un poco el desarrollo del liderazgo de Barack Obama, ¿no? Un hombre, como decía anteriormente, un mandatario plenamente emocional. Y ese poder, ese despliegue emocional fue utilizado y copiado por muchos otros mandatarios y mandatarias a lo largo del mundo con más o menos éxito. Debo decir en este momento, y así lo justifico en el libro, que este tiempo de las emociones por las emociones ha pasado, ha caducado, porque la nueva crisis mundial exige más al político, da más poder, más amplitud al ciudadano para que sea capaz de pedir a ese político que rinda cuentas sobre lo que está haciendo. Primer paso fundamental es en el que me detenía anteriormente. Necesitamos sociedades más críticas para poder exigir más a los políticos y que ellos respondan mejor, en este caso, a los ciudadanos. Siguiente, por favor. Barack Obama jugó como nadie con las emociones. Él hizo cosas que en política anteriormente había hecho Kennedy, es decir, fue capaz
de abrazar, fue capaz de transmitir cercanía, de abrazar a niños, de abrazar a personas mayores, de acercarse a situaciones, a su propio equipo, ¿no? Con suma cercanía. Manejó profusamente el lenguaje no verbal, desde todo lo que esto supone, desde la gestualidad, desde la indumentaria, desde los entornos en los que aparecía, desde las relaciones de cercanía y lejanía que establecía con los demás. Es decir, fue un auténtico impacto emocional el que vimos a través de esta figura. Una figura, un impacto y una estrategia, que cuando hablamos de estrategias, necesariamente la estrategia no es algo que tienda a la manipulación, ¿no? A veces en política parece que es así, parece que cuando hablamos de estrategias es como que tergiversamos algo sobre la figura de un determinado líder. Yo apuesto por las estrategias sanas, por eso una de las propuestas que yo hago dentro del libro es saber leer nuevamente a Nicolás Maquiavelo, con su obra El Príncipe, que ha ido pasando en la posteridad como uno de los, digamos, consultores o asesores o escritores que más ha profundizado en el poder de la manipulación. Creo que hay que leerle con otro prisma, creo que hay que entender lo que dijo con otro tono diferente, y por eso yo insisto, creo que la estrategia tiene que existir para que sepamos hacia dónde vamos, con qué recursos contamos, pero en política, en este caso, esta estrategia, la de las emociones, es algo que ha quedado muy atrás. Necesitamos nuevas fórmulas, así que vamos a ir avanzando hacia ellas. La siguiente, por favor. Trudeau es uno de los mandatarios que se inspiró en Barack Obama, pero que dio un paso más allá. Es decir, este mandatario entiende que es muy importante acercar a la ciudadanía a su mundo, como si fuera una especie de la película El Show de Truman, donde realmente él muestra casi 24 horas lo que ocurre en sus reuniones, lo que ocurre cuando camina por la calle, lo que ocurre cuando está en casa con sus hijos y con su esposa. Hemos visto incluso escenas que pueden rozar la intimidad de una pareja que él las ha hecho pública, abrazos especiales, es decir, su mundo ha querido compartirlo con los ciudadanos, pero además teniendo muy presente algo fundamental, y es que las emociones necesitan hechos. Vamos a ver hasta qué punto lo ha logrado y si hay mandatarios que están desarrollando mejor esta tendencia, esta evolución que estamos viendo por los diferentes tipos de liderazgo. Siguiente, por favor. Los nuevos estados que van a medir la política ya no son solo los estados de opinión. Hay consultores de comunicación y políticos que se afanan en exprimir los datos, y esto es muy importante. El mundo Big Data dentro de las políticas, obviamente, igual que dentro del mundo de la empresa, es absolutamente fundamental en consultoría. Ahora bien, ese paso más allá, como señalaba al principio, está en el conocimiento y en la interpretación de los estados de ánimo de la sociedad. Porque una vez que sucede la pandemia, la sociedad se encuentra en una situación compleja anímicamente, económicamente también, pero anímicamente, y esto debe tenerlo muy presente el líder para estructurar su presencia pública, su relato y también sus movimientos. Vamos a ver de qué manera lo condiciona o cómo la autenticidad puede dar respuesta a estos nuevos estados de ánimo. Siguiente. Hay una política en la que yo me quiero detener, quizás menos conocida que otros, pero me quiero detener en ella porque yo creo que empezó a abrir un camino que ahora pues se está avanzando en él, están avanzando en él diferentes mandatarios. Estoy hablando de Alexandra Ocasio-Cortez. Es esta política que ustedes conocerán, del Partido Demócrata, la congresista más joven de la historia, que comenzó hace años a generar un relato basado en los hechos, en este caso, sin haber gobernado, sin haberse, ¿no? Apareció ahí entre los aspirantes a liderar el Partido Demócrata, pero de momento ahí está, ¿no? En el banquillo, por así decirlo. Alexandra Ocasio-Cortez realizó una campaña, en su momento, una campaña electoral, donde ella entendió que el valor del éxito estaba en las personas y en la solución de sus problemas, no desde el relato, sino desde los hechos. Utilizó como símbolo de campaña ese par de zapatos que ustedes ven en la imagen. Ella sostenía que un político debe desgastar sus zapatos.
una táctica que ya había desarrollado anteriormente Barack Obama, al que pudimos ver con las suelas de sus zapatos desgastadas en numerosas ocasiones, ¿no? Con esas fotografías tan de marketing que nos hacía llegar el fotógrafo de cabecera de la Casa Blanca. Ahora bien, en este caso Alessandra dio un paso más allá. Lo cuento también en el libro, me parece una figura interesante, porque ella realizó una serie de propuestas muy concretas que mejoraban la vida de las personas y además lo segmentó, fue segmentando todas esas propuestas a nivel de soluciones dentro de los diferentes distritos, es decir, se bajó al barro, estuvo muy pendiente de necesidades reales y directas y toda su campaña se fundamentó en escuchar y en proponer para activar. Creo que es, por así decirlo, la primera llamada de atención en una candidata prepandemia que entendió el valor de la acción, de poner todo el armamento electoral a favor de una estrategia. En la siguiente diapositiva vemos diferentes imágenes, en este caso de la candidata cerca de la gente, algo que a nosotros no nos resulta desconocido, porque esto es algo que realmente hacen, ¿no?, los políticos en campaña, pero lo que hacen menos es trasladar toda esa información que reciben, por así decirlo, a un cuaderno de bitácora, a un cuaderno que recoja o donde se presente o se desarrolle una estrategia que debe ser activada y que una vez activada debe ser evaluada. Esto es lo que tenía en mente Alessandra Ocasio-Cortez y en ese momento, estoy hablando de hace unos cuantos años, causó una cierta revolución precisamente por esos hechos a los que ella apelaba de manera continua. Siguiente, por favor. Hablemos, por lo tanto, de liderazgo. Si es verdad que existe un nuevo liderazgo, si es verdad que la pandemia ha acelerado un nuevo liderazgo, hablemos entonces de liderazgo. Pues vamos a ello. En la siguiente imagen, ustedes pueden ver diferentes líderes. Algunos han pasado como Cristina por la presidencia, por la vicepresidencia, han sido consortes, ¿no? Líderes con muchos matices diferentes que han desarrollado carismas diferentes, pero que ninguno de los que ustedes están viendo en su pantalla han desarrollado una autenticidad 100% según la entendemos en estos momentos, incluida la figura de Barack Obama. Los liderazgos que ahí aparecen y que yo señalo en el libro, que me parecen interesantes porque creo que son extrapolables, es decir, que son aplicables también al mundo empresarial, son significativos porque yo creo que nos hacen reflexionar sobre en qué punto estamos nosotros dentro de estos liderazgos, cómo podemos mejorar, cómo podemos transformar, cómo podemos cambiar nuestra identidad, cómo podemos promocionar nuestro talento. ¿Qué elementos nos pueden hacer ascender en la escala de liderazgo hasta la autenticidad, ¿no? La clave aquí es reflexionar sobre si todos los líderes son auténticos, si los líderes deben ser auténticos para ser líderes, si hay líderes solamente sin autenticidad, y todo esto cómo está relacionado. El liderazgo que necesita el mundo en estos momentos es un liderazgo auténtico. No hay que darle muchas más vueltas. Yo me atrevo a decirlo casi de manera abierta y creo que eso es lo que me inspiró también a escribir este libro. Creo profundamente en la autenticidad, que es la capacidad de transformar y que nace de valores profundamente humanistas y valores que han sido revolucionarios y que han representado a auténticos líderes revolucionarios en el mundo. Véase Gandhi, se me ocurre, por ejemplo, en estos momentos, o Mandela. Es decir, son valores tradicionales, siempre estarán ahí, pero no todos los líderes están preparados para desarrollarlos. En la primera imagen estamos viendo diferentes mandatarios que representan un tipo de líder que yo le denomino ideólogo. El líder ideólogo funciona muy bien a nivel de marketing. Son líderes que tienen una alta emocionalidad. Yo hablo incluso de porcentajes en el libro. Tienen una emocionalidad del 90%, es decir, es altísima. Ahora bien, recordemos, es una emoción que no siempre transforma o que no transforma de manera decisiva. Con lo cual funcionan muy bien, resultan cercanos, resultan creíbles, articulan muy bien cualquier eslogan, cualquier discurso, son capaces incluso de movilizar pequeñas acciones, pero no son realmente decisivos para este mundo, para el mundo en el que nos encontramos post-pandemia. La segunda categoría
ustedes están viendo al presidente mexicano, en este caso, y al presidente ruso, es un tipo de liderazgo que yo he denominado impasible. Son líderes más fríos, son líderes más introvertidos, tienen una personalidad completamente diferente, su grado de emocionalidad no llega al 50%, pero a nivel de autenticidad, digamos que tenemos dos tendencias como las que aparecen ahí en pantalla. Hay una diferencia significativa entre realizar o desarrollar una labor política, una labor de gobernanza para el bien de la opinión pública y en realizarla en este caso para perpetuarse en el poder. Esta categoría entraría en este segundo punto que acabo de comentar. Si seguimos viendo a los políticos que propongo, en este caso, los tres que aparecen en la fila de abajo, Nayib Bukele, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los tres representan un liderazgo, en este caso, intuitivo. Es decir, son líderes que aprenden rápidamente todo lo que tiene que ver con estrategias de comunicación. Son líderes que funcionan muy bien a nivel retórico, pero aunque en este caso su líder de emocionalidad también es ascendente, es decir, se sitúa en torno al 60%, la política de los hechos no es su máximo objetivo. Están más centrados en la perpetuación de su propio poder, por lo tanto muy lejos también de la autenticidad. Si avanzamos dentro de estas categorías, de todas las categorías que aparecen en el libro de liderazgo, yo destaco las más significativas, tenemos el liderazgo provocador, que también es un tipo de liderazgo, que es un liderazgo que genera mucha fidelidad, que es propio de líderes populistas, que tiene una emocionalidad muy alta, en torno al 90%, que es tremendamente visceral y donde la racionalidad de esa fidelidad por parte de la opinión pública, digamos que no es razonada. Por eso necesitamos a la educación, necesitamos elevar la conciencia crítica para que los ciudadanos sean capaces de discernir. Es una de las grandes misiones a las que está llamado el mundo en este caso. Todos estos líderes que ustedes ven en pantalla, y faltan algunos otros, son muy significativos y de hecho hay numerosas investigaciones que yo también cito en el libro en torno a cómo es su relato, cómo es su estilo de liderazgo. Desde luego tienen una característica muy similar todos ellos a la hora de estructurar su propio relato político, su forma de ejercer el poder, su forma de dividir la sociedad en grupos, esa élite y ese pueblo, donde ellos simuladamente están siempre al lado del pueblo, compiten continuamente para presentar la mayor atención, el mayor reclamo de atención, en este caso, hacia el público. Y sí que es verdad que diferentes estudios de distintas universidades dicen que los líderes populistas pertenecientes, en este caso a la izquierda ideológica, suelen tener un recorrido de liderazgo más productivo, en este caso, que los que pertenecen al espectro de la derecha ideológica. Siempre este tipo de liderazgo tiene la necesidad de crear esa sensación de que hay una crisis general, una crisis continua, y el autoritarismo y la intolerancia está lógicamente presente en su desarrollo, en su relato, rechazando, denigrando cualquier elemento de oposición. No es algo reciente, desde los años 50, vamos a decir de 1950 a 1990 aproximadamente, la retórica populista está presente ininterrumpidamente y además de manera profunda. Pero sí que es cierto que en los últimos 7 años el populismo que estaba más instalado en América Latina se traslada a Europa, en este caso con esta retórica del name and shame, esta retórica que reemplaza completamente el lenguaje racional y que está destinada fundamentalmente a, bueno, el lenguaje racional quiere construir consensos, el lenguaje populista justamente lo contrario. Si seguimos avanzando, veremos la categoría del liderazgo en la que me voy a centrar, justamente que es la que abarca el libro, la que propone el libro, la que revela de alguna manera, que es la de los líderes de decisión, los líderes auténticos. En este caso, yo me detengo en la figura de 3 mujeres. Me podía haber detenido en otras que
otros políticos que han sido precursores también, pero quizás en este momento y también a raíz de lo que ha ocurrido con la pandemia, yo creo que sus tres figuras, la de Merkel, la de Kamala Harris y la de Jacinta Ardern, son sumamente significativas para explicar lo que es ser un líder decisión. Desde la decisión que ellos ejercen hasta lo decisivos que resultan para el mundo en este caso. Son líderes que desarrollan una emoción al 100%, porque es la emoción válida en estos momentos. No es una emoción de la fotografía, de la imagen, como la que nos tenía acostumbrados Barack Obama. Eso no significa que Barack Obama no hiciera o no transformara. Significa que no fue tan decisivo como lo pueden ser estas líderes que tienen ustedes en pantalla. Son líderes que son capaces de alguna forma acercar la emoción a los resultados donde la razón en este caso además se convierte en parte del relato emocional. Algo tremendamente difícil, que lo racional apoye a lo emocional, es tremendamente complicado en política y aquí sucede en este caso. Se fundamentan en la conmoción, pero en una conmoción que no pretende solamente reclamar, dar un toque de atención a las vísceras de los ciudadanos, como hacen los líderes populistas, para mantener ese gancho realmente tóxico en la mayoría de las ocasiones, y no todas. No, en este caso lo que ocurre es los líderes auténticos, los líderes de decisión, como les denomino en el libro, son líderes que utilizan la conmoción para la alta eficiencia de la acción. Ahí se basa la credibilidad que tienen. Vamos a seguir avanzando, viendo más ideas sobre estos líderes. Fíjense que yo de la portada recojo la protagonista, en este caso, de este cuadro. Un cuadro que a mí siempre me ha fascinado porque creo que las revoluciones son necesarias en el mundo porque siempre suelen portar la verdad y la vanguardia. Por eso yo he querido rescatar esta imagen de Mariam para la portada del libro, porque creo que necesitamos la revolución de la autenticidad. Vamos a ver cómo se ejercita precisamente esta revolución de la autenticidad, que es la que está sostenida al fin y al cabo por la confianza y por la credibilidad. Seguimos avanzando, por favor. Una de las muchas citas que ustedes encontrarán en el libro es esta. Me parece, insisto, importante por la apelación, en este caso, a la propia revolución, ¿no? En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Hay que creer en la revolución y debemos empujar hacia esa revolución desde cualquier ámbito, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito social, educativo, político. Hay rincones del mundo en los que es muy difícil empujar hacia la revolución, hacia la verdad, hacia la autenticidad, pero es necesario y para eso, insisto, necesitamos trabajar mucho sobre la propia educación de las personas, sobre la cultura de las personas. Esto es un elemento de libertad importante. Avanzamos. La autoridad es un concepto difícil de contextualizar en determinadas épocas, ¿no? Porque la autoridad, el autoritarismo, la autoridad moral, la autoridad jerárquica, a veces, bueno, ya ahí los conceptos habría que, de alguna manera, saber encajar bien en la casilla correspondiente cada uno de ellos. Si en este código Vidi intentásemos ver cuáles son los elementos de la autoridad moral, que es la máxima cota a la que puede llegar la autoridad, veríamos términos como los que van a aparecer a continuación. Imaginémonos que pasamos nuestro teléfono por este código para ver realmente a qué terminologías nos lleva, a qué elementos nos lleva. Pues aparecen estos 10 valores de los que hablaba Louis Bassat, de los que hablaba el maestro de la creatividad publicitaria, y que yo rápidamente les voy a comentar ahora porque pueden profundizar más en el propio libro. El primero es la firmeza, que procede de la coherencia. Es un valor indiscutible de autoridad dentro del liderazgo global, no solo político, sino el liderazgo global. La humanidad, el equilibrio, ser capaces de utilizar la emoción, pero con garantías. Y garantía significa con hechos, con resultados. Los hechos sin resultados tampoco son válidos. Los resultados, obviamente, deben ser resultados transformadores. No solo innovadores, sino transformadores. Importante también la capacidad de anticiparse. Los grandes líderes no solamente resuelven, sino que son capaces de anticiparse a los problemas para poderlos resolver. Esto lo veremos en la gestión, lo hemos visto en la propia gestión de la pandemia. Aquellas líderes
que han sido capaces, en este caso mandatarias, mandatarios, de anticiparse mejor, con más recursos, a lo que estaba ocurriendo a nivel mundial, han sido precisamente los países que menos fallecidos, que menos contagiados y menos fallecidos han tenido. Otro valor importante es el de la serenidad. El liderazgo, la autoridad, está muy vinculada con la serenidad. Y la serenidad proviene del sentido común. El sentido común no es demasiado habitual dentro del liderazgo político. Muchas veces se enturbia, ¿no? Es decir, llega un momento en el que sí que es cierto que se pierde la perspectiva de lo que ocurre realmente en el mundo. Por eso es muy importante que el político, que el líder esté cerca siempre de los ecos de la calle, de esos estados de ánimo, de esos estados emocionales que comentaba anteriormente. La estabilidad es fundamental. La estabilidad es una habilidad para construir esperanza y eso debe, de alguna manera, desprenderlo de manera continua el propio líder. También, como otra característica fundamental, como otro valor fundamental, está la pasión demostrada, la energía, el entusiasmo, la cercanía. También la capacidad de comunicar acertadamente los hechos, de activar la contención. La contención en un líder está muy relacionada con la humildad y también la positividad, ¿no? El entusiasmo que siempre está presente en la positividad. Los grandes líderes que son capaces de mirar al mundo en forma de colores, de una gama de colores, en forma de arcoíris, porque creen profundamente que es posible ver el mundo de esa manera. Pero no solo para ellos, sino para todos, especialmente para aquellos que más sufren. Pues partiendo de estos 10 valores y seguimos avanzando, vemos una de las sentencias que le gusta al profesor, al maestro Luis Bassat, al creativo publicitario, y que yo comparto con ustedes también, porque creo que resume lo que supone o lo que es el propio liderazgo. Abrazar no es dar calor. Necesitamos líderes, necesitamos mandatarias y mandatarios capaces de generar calor en el mundo, pero no de abrazar. Ese matiz es el que diferencia también la autenticidad de aquello que no lo es. Y si seguimos siguiendo en esta línea, ustedes saben que la gestión de la pandemia ha marcado, como decía, un antes y un después de aquellos mandatarios que han sabido hacer con sus manos y con sus decisiones algo decisivo, se la han jugado. Es decir, aquí no se trataba de hacer cosas que luego a los 4 años en un periodo electoral, o depende, ¿no?, la circunstancia de cada país, se podía o no rendir cuentas. Es que aquí estábamos hablando de salvar vidas, estábamos hablando de una crisis sanitaria y de una crisis económica sin paliativos. Entonces, los resultados aquí, digamos, se vieron a cortísimo plazo. Y esta pandemia, esta situación de crisis está haciendo emerger liderazgos importantes y a otros les ha hecho caer o al menos les ha apartado de poder optar a una victoria rotunda, como en el caso de Donald Trump, como ustedes recordarán. Si seguimos avanzando, vemos a 7 mujeres, seguramente ustedes ya hayan leído sobre estas figuras, yo hablo de ellas también en el libro. Me parece muy significativo que las 7 gestiones durante el primer año de pandemia, por concentrar en un tiempo concreto, la mejor gestión a nivel gubernamental estuviera en manos de 7 mujeres, de las 7 gobernantes de los países que ustedes están viendo en pantalla. Y fueron buenas sus gestiones, sus resoluciones, por todo lo que les voy a comentar ahora, por una serie de características comunes a todas ellas que ejemplifican al mismo tiempo lo que supone la autenticidad. Vamos a ir viéndolas, cada una de esas características. Vamos a concentrarlas todas ellas en algo que les avanzaba antes, que es la firmeza compasiva. La firmeza y la compasión son los 2 valores sobre los que asienta su fortaleza la autenticidad. La compasión es muy importante en política. Lo dice el filósofo, el pensador, pues yo creo que uno de los más relevantes del mundo de habla hispana, por supuesto, el profesor, el filósofo José Antonio Marina, a quien yo admiro profundamente desde hace muchos años y que realiza el epílogo del libro. Él, en sus muchas obras y sobre todo en las últimas, en la última, habla del valor de la compasión que es fundamental en política, dice el profesor Marina. Su olvido nos lleva a la atrocidad. La compasión
según nosotros podemos leer su definición, si buscamos cualquier definición de compasión, vemos que se queda justo a mitad de camino. Por eso yo en el libro propongo que se reactive una nueva definición de la compasión. La compasión no es solo acompañar en el dolor, sino acompañar en el dolor para resolver esa situación. Bueno, pues esta compasión es decisiva dentro de la autenticidad. El profesor Marina incide en ella, la destaca como elemento fundamental, y también yo le agradezco que hable sobre el valor que tiene el modelo de la autenticidad y el método, en este caso de la autenticidad, que yo revelo en el libro. Estoy agradecida que también lo señale como algo riguroso, porque en el ámbito de la consultoría política él señala que muchas veces se toca de oído y que necesitamos rigor y precisión, que yo le agradezco este rigor y precisión con el que define en este caso el modelo y el método del libro. Pues si seguimos avanzando vamos a ver estas características de manera significativa en estas mandatarias, el valor de la firmeza compasiva. Avanzamos para que ustedes tengan una idea global de lo que supone ser capaces de poner en valor los propios hechos. Sí, seguimos avanzando, pasamos también de la diapositiva de la lupa con esos 8 hechos tan centrados y vamos a ver realmente qué significa esta firmeza compasiva o factor FICO, como yo le denomino en el libro. Avanzamos. Fíjense, aquí hay 5 elementos muy importantes que son los que de alguna manera equilibran la firmeza compasiva, que son la empatía, la inteligencia práctica, la emoción, la claridad y la resolución. Pero son términos que habitualmente conocemos y en el mundo de la empresa también están presentes. ¿Qué tienen de nuevo entonces? ¿Por qué están vinculados con la autenticidad? Pues están vinculados con la autenticidad de esta manera, según vamos a ir viendo, y podemos avanzar en este caso. Fíjense, Jacinta Ander, de alguna manera, representa, yo creo que es la mandataria que mejor representa del mundo la empatía, ¿no? Ese coraje a través de la anticipación, esa definición de la política, que realmente es eso, la política es el arte de la anticipación y ninguna otra cosa. Porque la empatía no es solamente ponerte en el lugar de alguien, sino saber que cuando te estás poniendo en el lugar de alguien, tienes que ser capaz de ganarte su tranquilidad. Y la tranquilidad se gana cuando eres capaz de poner delante de esa persona, de ese ciudadano, de ese individuo, la solución a sus problemas. Por lo tanto, la empatía significa muchas más cosas que estar con alguien, que compartir con alguien, ¿no? Requiere esa acción permanente. Avanzamos. Ustedes verán que Jacinta Ander está haciendo algo que ahora mismo el presidente francés bueno, pues copia o imita de manera recurrente, porque como yo les decía al principio, no termina de encontrar su sitio dentro del liderazgo que él mismo quiere provocar. El liderazgo no se provoca, el liderazgo se tiene, es algo también fundamental. Jacinta Ander, desde el primer momento en el que ella accede a la presidencia, en este caso al gobierno de su país, vemos cómo nos deja entrar en su casa, podemos ver a una mandataria en escenas familiares, cocinando, compartiéndolo en redes sociales con sus seguidores y sobre todo haciendo cosas concretas que tienen que ver con la resolución de los problemas principales que son los que generan la verdadera felicidad para los individuos. Avanzamos. Este momento que ustedes recordarán, los atentados que sufre, brutales atentados que sufre el país, Jacinta Ander toma las riendas, en primer lugar, con escenas que dan la vuelta al mundo por el dolor y la empatía que ella, en este caso, es capaz de ejemplificar, es capaz de escenificar, pero luego tomando medidas concretas en un tiempo muy breve de tiempo. Es decir, la cuestión temporal, el momento en el que se toman las decisiones es muy importante en política. Tomar buenas decisiones significa saber tomarlas a tiempo. Si tú tomas una decisión correcta, pero no en el tiempo adecuado, no estás tomando la mejor decisión. Jacinta Ander ejemplifica perfectamente esta cualidad de los líderes auténticos, la capacidad de tomar las decisiones en el tiempo adecuado. Ella introduce en ese momento medidas muy duras para los terroristas y además de alivio para todas las personas que habían sufrido ese desastre. Avanzamos. Les voy a hablar muy brevemente de una de las políticas más en boga de España. Algún eco les habrá llegado. Estoy hablando de Isabel Díaz Ayuso, que es una mandataria de Madrid, la capital, como ustedes saben, de España. Es una mandataria que está, como pueden ver en pantalla, pues siendo objeto de estudio y de análisis por parte de los periódicos, de los medios más prestigiosos del mundo,
porque es una política que despunta, que llama la atención porque se une de alguna forma a la línea que había destacado anteriormente con Kamala Harris, con Jacinda Ardern y con Angela Merkel. Es decir, esa política de los hechos. Es una mandataria que gestionó la pandemia de una manera muy significativa, manteniendo los niveles económicos y la prosperidad de las familias, de su situación económica en el periodo de la propia pandemia, contradiciendo de alguna forma la línea que estaba marcada por el presidente del gobierno español, por Pedro Sánchez, y fue un auténtico éxito. Es diferente, mantiene una personalidad muy carismática y sobre todo su autenticidad está en su capacidad para solucionar o de aportar soluciones en el momento adecuado. Su gestión de la pandemia le hizo rozar casi la mayoría absoluta en las elecciones que han tenido lugar hace unos meses en Madrid y se postula como una de las políticas, de los rostros con más, podemos decir, proyección dentro del panorama español en estos momentos. Seguimos avanzando y vemos el valor de la empatía también está muy ligado con la comunicación. Los grandes líderes, sean empresariales, sean políticos, saben manejar la comunicación. Ahí tenemos dos ejemplos muy distintos, concretamente de cómo desarrollaron su comunicación en el tiempo de pandemia. En el caso de Justin Trudeau, a veces sus ruedas de prensa no llegaban al minuto. Él salía a la puerta de su casa, comunicaba medidas concretas que tenían que ver con ese periodo de confinamiento que vivía la población y además le pudimos ver justamente en el despacho de su casa, le hemos podido ver en numerosas ocasiones realizando una labor que prácticamente podríamos realizar cualquiera de nosotros, es decir, un despacho sin demasiadas pretensiones, es un lugar en el que él trabaja y toma decisiones. En contrapartida, y esto también lo analizo en el libro, está la figura del presidente del gobierno español, que ha pasado por diferentes etapas de asesoramiento, con lo cual está siendo complejo que termine de encontrar su sitio a nivel de liderazgo, algo que le ocurre también a Macron. A nivel de comunicación durante la pandemia, el presidente del gobierno español fue el líder europeo que más tiempo dedicó en sus ruedas de prensa a explicar, a hablar a los ciudadanos, pero por contrapartida fue el que menos soluciones concretas, ¿no? Si lo medimos en la proporción al tiempo que invirtió, fue el que menos soluciones concretas presentó en ese momento, es decir, el que menos tranquilidad social propinó. La comunicación debe ir a favor de eso, precisamente. Y yo pongo el ejemplo, porque me encanta, de Mario Draghi, cuando se convierte presidente italiano en este caso y le preguntan algo, ¿no? Que los periodistas, qué es lo que va a hacer, qué medidas va a tomar, cuál es la valoración que nos puede hacer de sus primeras semanas de gobierno. Me encanta profundamente su respuesta. No puedo comunicar nada porque no hemos hecho nada. Cuando hagamos algo, comunicaremos algo. Me parece muy importante que retomemos la seriedad, la solemnidad, la honestidad, la legalidad de la comunicación. No podemos comunicar permanentemente, no podemos hacer espectáculo de la comunicación. Necesitamos decir a la población lo que debe conocer y sobre todo que escuche soluciones. El ciudadano tiene derecho de poder avanzar. Por eso es muy importante también el manejo de la propia comunicación. La empatía, valor importante de la autenticidad. Pero hay más, como vemos a continuación. Seguimos avanzando, por favor. Fíjense que aquí hay también dos contraposiciones entre el presidente mexicano, entre el presidente francés. También durante la pandemia, y lo hemos visto a posteriori, esta forma de comunicar como si todo hubiera sido una gran guerra, donde había una ultra solemnidad desde la escenificación del relato, desde el lugar en el que comunicaban. O por otro lado, ese relato tan forzado por parte del presidente mexicano, paseando por los pasillos del Palacio Presidencial una vez que había superado el coronavirus, en una imagen, digamos, muy poco natural y además mostrando un discurso que él mismo casi no asimilaba como tal. Este tipo de comunicaciones que rompen completamente la empatía van en dirección opuesta a la autenticidad. Aquí podemos reconocer a través de este tipo de elementos qué líderes están más conectados con la autenticidad y cuáles no lo están en absoluto. Seguimos avanzando. El presidente del gobierno español, como les decía, y en el libro también lo analizo detalladamente, está desarrollando una mutación de piel a nivel de liderazgo. Es decir,
Hemos visto a un presidente enfrascado en su imagen institucional, metido prácticamente dentro de las paredes, por así decirlo, de su despacho, a un presidente que en estos momentos sale a la calle, que conecta con la gente, que está más cerca de los problemas. Lo que ocurre con este tipo de líderes que van transformando sus estrategias es que la opinión pública termina por desubicarse, no sabe realmente dónde está la autenticidad. Cuando la brújula no marca una dirección concreta hacia la autenticidad, el líder político tiene un problema. Yo espero que el presidente del gobierno español pueda ser capaz, o al menos su equipo asesor, yo confío en que sean capaces de gestionar su autenticidad, que este es el gran reto del consultor político contemporáneo. Gestionar no cualquier cosa, sino la autenticidad. Y avanzando, por favor, vemos la inteligencia práctica como otra característica importante de la autenticidad, que es, como decía anteriormente, saber introducir esas medidas en el tiempo exacto, ¿no? El hecho de que Donald Trump viviese a espaldas de lo que estaba ocurriendo con la pandemia hizo que se resquebrajara la confianza por parte de una parte importante de la opinión pública, pese a la conexión visceral que existe, en este caso, con ese líder. Por lo tanto, la gran victoria de Joe Biden en ese momento fue no ser Donald Trump, no necesitaba mucho más, ¿eh? Avanzamos. Fíjense cómo todos los mandatarios han afanado, muchos de ellos, ¿no?, en intentar dar ejemplo, ser la ejemplaridad importante también en autenticidad. Pero sí que es verdad que esto, que era escenas muy típicas de la era Obama, donde la vertiente emocional era suficiente, insisto, necesita una contrapartida, y esa contrapartida está en la acción. Símbolos sin acción quedan desactivados en esta nueva era. Avanzamos. La emoción que va en dirección opuesta a la sensiblería. La sensiblería es un concepto que de alguna manera demuestra una alteración de un sentimiento provocado por un objetivo diferente al resolutivo. Por eso hablo de una emoción sin sensiblerías. Un político puede y debe emocionarse siempre que aporte medidas concretas. Jacinda Ardern, en este caso, durante la pandemia del coronavirus, se bajó el sueldo un 20%. Estaba viendo la situación económica a la que iba abocada el país y se baja el sueldo un 20%. Esta es una de las muchas medidas que va tomando de forma además rápida, que es importante, no solo por la rapidez, sino porque además de hacerlo rápido son medidas firmes, medidas bien pensadas y bien sostenidas. Por lo tanto, importante que la emoción esté acompañada de la acción. Siguiente. Angela Merkel ha demostrado que también había emoción en ella, ¿no? Al principio de estos 16 años de recorrido vimos una mandataria que de alguna manera parecía que estaba alejada del valor de la emoción. Y finalmente, en esta intervención que corresponde a esta fotografía, en el Parlamento alemán, cuando tiene que pedir, por favor, a la población que no salga de sus casas, cada vez había más fallecidos, sobre todo personas mayores, se emociona, se desgarra. Es decir, ahí estamos viendo a una líder también capaz de apelar a una comunicación visceral y emocional, pero manteniendo la razón. Este es el valor de los líderes auténticos, que aquella comunicación visceral que realicen esté siempre, siempre reforzada por el valor de la propia razón. Merkel no lanza mensajes emocionales o viscerales que no se sostienen en datos, que no se sostienen en previsiones, que no se sostienen en medidas concretas, objetivas y objetivables. Este es el valor de la nueva emoción, por eso yo lo llamo las vísceras de la razón. Siguiente. La emoción también debe estar presente en la comunicación. Ahí tenemos a la primera ministra noruega, que durante la pandemia del coronavirus, estructuró su comunicación a diferentes segmentos de la población. Un mensaje para niños, un mensaje para adolescentes, un mensaje para jóvenes, un mensaje para familias y para personas más mayores. ¿Qué quería? ¿Cuál era su objetivo? Transmitir tranquilidad social. Para ella, sí lo señaló, era muy importante que los niños estuvieran tranquilos, porque era como una especie de cadena, ¿no? Si los niños estaban tranquilos, sus padres también lo estarían, etcétera, etcétera, etcétera. La emoción, en este caso, también con capacidad de transmitir serenidad
y seguridad. Algo diferente a lo que hizo la comunicación del presidente del gobierno español, quizás demasiado centrado en la batalla bélica, demasiado centrado en la parafernalia comunicativa y poco en la acción en este caso. ¿Avanzamos? Es muy importante también tener en cuenta que dentro de esta línea que sigue Macron, del que hablo bastante en el libro, me parece una figura que no, insisto, no acaba de encontrar su sitio. Esta imagen se corresponde con una de las fotografías que durante la pandemia de la COVID reprodujo o difundió en redes su equipo de campaña, ¿no? Vemos a Macron con su equipo y para la vestimenta es como que simula de alguna manera a Superman, ¿no? Tal y como va vestido, y de hecho aparecía así, los comentarios en redes y demás. En estos momentos la opinión pública en general, de manera global y dada esta crisis mundial en la que estamos, no necesita bajo ninguna circunstancia superhéroes, ni Superman, ni Superwoman. No es necesario. De hecho, necesitan líderes mucho más cercanos, pero no solo la cercanía por la cercanía, sino porque la figura del gestor capaz de solucionar, capaz de comprender y capaz de emocionar dista mucho de la figura de un superhéroe. Por lo tanto, aquí podemos hablar de una autenticidad que ha desactivado también el efecto Superman o Superwoman. ¿Avanzamos, por favor? La claridad es un cuarto elemento muy vinculado con la firmeza compasiva. Está muy vinculada con la compasión. La claridad es la capacidad de transmitir una información inequívoca también desde la acción. Muchos líderes mundiales durante el periodo de pandemia aparecieron en redes, en televisión, en radio, comunicando a los ciudadanos que no había problemas de abastecimiento, podían salir a comprar tranquilamente, pero que tampoco comprasen demasiado porque no iba a haber ese tipo de problemas. Hablo de manera global, lógicamente con los matices que pueda haber en distintos países del mundo. Angela Merkel no solo lo comunicó ese día, sino que salió a hacer justamente eso. Apareció en un supermercado con un carrito de la compra, hizo o guardó la fila, la cola para esperar, para pagar, y además en su carrito había pocos productos, con lo cual es muy importante también que la comunicación sea capaz de transmitir una información inequívoca, pero que se dé la mano, en este caso, con la propia acción. ¿Avanzamos? La gestión del miedo es, yo creo que el gran reto de este tiempo post-pandemia. Cómo los líderes empresariales, políticos, sociales son capaces de generar o de gestionar, en este caso, el miedo social, la incertidumbre. Yo creo que es junto con lo que aparece en la siguiente diapositiva, que es uno de los valores fundamentales, podemos avanzar, que es todo lo que tiene que ver con la generación de confianza dentro del temor. Los líderes auténticos generan esa confianza, es como que te miran a los ojos y sientes que no tienes que temer nada. Y esto es muy importante también en el ámbito empresarial. Cuando alguien confía, ahí es donde puede dar, en este caso el profesional, lo mejor de sí mismo. Sabe que le están dirigiendo a buen puerto, sabe a quién debe seguir, cómo debe hacerlo, y esa confianza siempre multiplica el talento de las personas, también el talento social, también la confianza social. Seguimos avanzando, por favor. La resolución, quinta característica del factor FICO, de la firmeza compasiva. La resolución es la capacidad de reaccionar ante un problema y de anticiparse a él siempre que sea posible. Yo pongo como ejemplo a estas mujeres, estas 7 magníficas, en este caso la mandataria finlandesa, ha podido dar unos resultados muy significativos porque su capacidad de anticipación fue absoluto, igual que en la siguiente diapositiva, como vamos a ver en este caso a la dirigente islandesa. Es muy importante que cuando un político en su programa electoral promete, esa promesa se ejemplifique y se haga realidad. En este caso, la primera ministra de Islandia en su programa llevaba una serie de medidas que estaban muy vinculadas con la innovación y la tecnología. Habló de una revolución tecnológica, todo iba a cambiar, se iba a modernizar muchísimo más el país, y lo pudo aplicar en esta pandemia. De hecho, ese tipo de elementos, ese tipo de herramientas de innovación y tecnológicas fueron capaces de evitar muchos contagios, con lo cual aquí el mayor respaldo a estas mandatarias ha estado en este momento de crisis, en la gestión de esta crisis. Fundamental que la acción sea capaz de dibujar el perfil, el rostro, el carisma, la autenticidad de los mandatarios,
o de los dirigentes, en cualquier ámbito en este caso. Y avanzamos. Cuando hablamos de Donald Trump, la verdad es que se ha escrito tanto, ¿no? Hay tantas teorías en torno a su carisma, a su autenticidad. Devolver el golpe no es una técnica propia de los líderes auténticos. Fíjense en esta imagen tomada en el momento en el que él llega al balcón presidencial, en una escena típicamente hollywoodiense, donde llega después del hospital, había estado ingresado porque había contraído el coronavirus, llega sin aceptar la situación, y cualquiera de los microgestos que analicemos en su rostro en ese momento, microgestos no verbales, nos están indicando que tiene una agresividad, una violencia absolutamente contenida. No hay humildad bajo ninguna circunstancia, mucho menos en esta situación, que podía haberla habido, pero no la hay. Se quita la mascarilla en un tono desafiante y sumamente agresivo. Y ahí es donde empieza a perder la lógica de su función, de su misión, porque el miedo, la incertidumbre comienza a avanzar. Aquí ya no se trata solo de fidelizar el valor de las ideas, ¿no? de ser de alguna manera fiel a lo que preconiza Donald Trump o el Partido Republicano. Se trata de salvar la vida de quien tienes al lado en medio de una pandemia, y Donald Trump lo estaba poniendo seriamente en riesgo. Por eso ese efecto, el de devolver el golpe, está muy lejos del desarrollo de la propia autenticidad. Y seguimos avanzando. Joe Biden no es nada sin Kamala Harris, y lo puedo decir a nivel de liderazgo. Como concepto de liderazgo, en el libro lo desarrollo. Funcionó muy bien su tándem, en este caso. Siempre dice, en este caso, uno de los referentes más importantes de habla hispana a nivel de liderazgo y talento, que es Juan Carlos Cubeiro, que estará por ahí, que anteriormente también se le ha mencionado. Juan Carlos Cubeiro señala que siempre el tándem es la unidad mínima de liderazgo, y él sabe mucho de liderazgo y de gestión del talento, y aquí se cumple precisamente. La gran virtud de Joe Biden en este tiempo, en este momento en el que él gana, sigue convertirse en presidente de los Estados Unidos, es que no era Donald Trump. Ese era su principal valor. No tenía que aportar mucho más, pero la fuerza venía del propio tándem. El tándem está, yo creo que además, manteniendo las cotas de estabilidad en el país. Cuando baja su valoración por parte de la opinión pública, Kamala interviene y entonces estabiliza. Es un elemento estabilizador de primer orden, porque Kamala tiene trayectoria, Kamala tiene una profesionalidad, Kamala tiene una fuerza, un entusiasmo, una autenticidad, y cree tanto en que es capaz de crear bien común, que es, yo creo que la pieza de puzzle ideal para que Joe Biden pueda mantener su propio liderazgo. Por lo tanto, importante también la figura de esta mujer, de la que yo hablo sobradamente en el libro, como la sofisticación del talento. Y seguimos avanzando, por favor. Esta percepción positiva, que es la que proviene del liderazgo auténtico, pues realmente se puede resumir en 3 Cs de la percepción positiva, ¿no? En la credibilidad, la confianza y en la contención. Sepamos que esta nueva era no es similar a la anterior en términos de liderazgo, en absoluto, que hay nuevas escalas de liderazgo y nuevas necesidades que se van a ir acentuando. Es decir, esto solo termina de empezar. Este nuevo estadio de liderazgo solo ha terminado de empezar, de comenzar. Y avanzamos un poquito más. Aquí es donde dentro del libro aparece el propio método. Es una herramienta más técnica, es el método de análisis de imagen política contrastada. Es un método que yo creé hace unos 10 años aproximadamente, porque había un vacío importante dentro del ámbito de la consultoría y de la comunicación política, del asesoramiento de imagen, que la imagen, insisto, como lo digo también en el libro, no es el color de la corbata, eso es la estética. La imagen es la propia personalidad del liderazgo de un político. Incluso hay imagen política en una institución, hay imagen política en cualquier objeto público. Es importante que tengamos en cuenta que la imagen es lo que sostiene al propio liderazgo, y este método está diseñado precisamente para que los consultores y los propios políticos
incluso las instituciones y los partidos tengan herramientas para evaluar en qué posición está su liderazgo a nivel de autenticidad y cómo gestionar esa autenticidad. Yo no voy a adentrarme por cuestiones de tiempo en los detalles del propio método, pero sí que es cierto que ha sido aplicado con profusión por consultores de muchos países de Latinoamérica, por otros países también europeos, y los resultados, el feedback que a mí me dan es muy gratificante porque realmente es útil. Y eso es lo que necesitamos también hoy. Necesitamos dirigentes, necesitamos líderes en todos los ámbitos capaces de hacer cosas útiles que provoquen resultados y que se fundamenten en unos hechos, hechos que abran espacios de esperanza. Avanzamos un poquito más, por favor. Pues llegando al final prácticamente de esta exposición, porque yo creo que es muy importante también todas sus consultas, sus preguntas, sus intervenciones, por supuesto, llegados a este punto. En estos momentos el poder no es cualquier cosa. Comprender y alcanzar el poder, el concepto de poder como tal, del que yo hablo mucho en el libro, es una cuestión de autenticidad. Yo he comentado algunos detalles que definen de alguna manera, que dibujan cómo es el perfil de los líderes auténticos. Hay muchos más y hay muchas teorías que yo presento, autores, investigaciones que avalan que la autenticidad es imparable. La revolución de la autenticidad es necesaria. El mundo siempre fabrica lo que necesita. Algunas veces se detiene en un tiempo determinado y hay lugares en los que llega antes que a otros. Pero yo creo que es un buen momento para apostar por esta revolución de la autenticidad, que desde luego yo intento que sea la vanguardia o la bandera que agita Marianne en su portada y que por eso he querido llevarla a protagonizar de alguna manera esta primera página del propio libro. Es la bandera de la autenticidad la que está agitando en este caso la Marianne de Delacroix. Y ya llegando al final, también poder compartir con ustedes pues un blog de mi página web, imeldarodriguez.com, que se llama Auténticos. Auténticos es una palabra griega de la que procede auténtico, que significa primordial y poder absoluto. Auténticos es una palabra que siempre me ha llamado mucho la atención porque la gran batalla o el gran reto de este mundo es encontrar lo primordial. Lo primordial es siempre lo que hace bien. Lo primordial siempre trae buenas noticias. Así que luchemos por encontrar lo primordial. Yo he pretendido aportar mi granito de arena, he pretendido que el mundo también comprenda lo que es el poder, que necesitamos líderes a la altura de nuestro dolor, a la altura de nuestros sueños, y eso es al fin y al cabo la esencia de este libro de imagen política y todo lo que tiene que ver con él, todo su desarrollo, incluso muchos otros artículos sobre liderazgo, sobre poder, sobre autenticidad, sobre estos valores, los podrán encontrar en esta página web que yo estoy encantada de compartir con ustedes. Y por supuesto, pues me pongo a su disposición, reiterándoles nuevamente el agradecimiento. Para mí es un honor absoluto, Pedro, y a todos ustedes, Nelson, haber podido compartir este tiempo para presentar en Venezuela este libro, Imagen Política, la autenticidad que al fin y al cabo estoy convencida salvará al mundo, al menos quiero creer en ello. Muchísimas gracias. Excelente, Imelda, de verdad que muy buena tu presentación, muy buena tu participación. No sé, Pedro, si quieres hacer alguna consulta antes de que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, bueno, antes de dar paso a los comentarios que puedan haber en el chat, nuevamente agradecer, la verdad que Imelda, muy enriquecedora tu presentación, la verdad que te felicito. Tenemos oportunidad de leer el libro y poder ya compartir más en detalle y seguro que hemos conversar sobre muchos temas, porque sin lugar a duda que es un tema apasionante y que al fin y al cabo lo que estás invitando es a la ciudadanía a involucrarse en la elección de los líderes. Yo voy a dar la palabra a Edwin entiendo que hay ya algunos comentarios y luego sí tengo un par de preguntas, pero quiero darle, digamos, prioridad a las que están en el chat. Entiendo que por allí hay algunos comentarios.
Seguro, sí, tenemos varias consultas en el chat. En aras del tiempo no las vamos a hacer todas, pero sí les vamos a pasar la lista completa de preguntas a Imelda para que luego se ponga en contacto con aquellas personas que le hicieron la consulta. Pero vamos a comenzar con esta pregunta que tenemos por acá. Dice, ¿cómo identificar un líder auténtico de uno que solo busca el populismo a través de su manejo de imagen? Eso considerando que el populismo es una megatendencia mundial. Respondo ya, ¿verdad? Para concretarlo. Voy a hacerlo rápido para que pueda haber pues un buen número de intervenciones. Los líderes populistas, sí, lo he comentado, están en boga, llevan desde los años 50, están presentes. ¿Cómo diferenciar? Podemos discernir por los hechos, por las acciones, por la calidad de vida de los ciudadanos, de los individuos. Es decir, la retórica está presente en política, puede incluso llegar a estarlo, siempre que vaya acompañada de una política de resultados, de hechos. Y eso es lo primero que percibe la ciudadanía. Es vivir mejor o vivir peor. Es tener capacidad de poder ejercer la libertad plenamente. La libertad no es solamente que todo el mundo pueda hacer todo lo que quiera sin más, ¿no? Eso tiene cierta trampa el propio concepto, sino que para que exista la libertad plena debemos ser capaces de dar, en este caso los políticos, a la ciudadanía herramientas para que puedan desarrollar sus capacidades, sus sueños, sus habilidades, ese ejercicio de la libertad, esa capacidad de poder abrir caminos hacia la libertad, donde la ciudadanía cada vez está mejor, cada vez puede desarrollar mejor, en este caso, su vida o sus posibilidades, es lo que diferencia a los líderes auténticos de los que no lo son. Excelente, excelente. Fíjate, otra pregunta que tenemos por acá en el chat de Imelda dice, los 3 líderes auténticos que ha colocado son mujeres. Se dice que las mujeres son más leales a sus valores éticos que los hombres. ¿Cree que la autenticidad está ligada directamente con la ética? La autenticidad está ligada con la ética, es la pregunta, ¿verdad? Que no le escuchaba bien. Ha preguntado eso. Sí, esa es la pregunta. Claro, realmente no existe un liderazgo pleno y profundo. Pueden existir carismas, de ahí la diferencia, si no hay una dimensión ética profunda. Y a raíz de lo que comenta, de todos los liderazgos decisivos o decisión que he comentado, liderazgos auténticos, sí, son mujeres, efectivamente, pero también hay hombres que desarrollan este liderazgo auténtico. El liderazgo, yo creo una nueva categoría en el libro que se llama liderazgo femenino abierto. Es una categoría que tiene que ver, en este caso, con la capacidad de desarrollar sus propias características. Algunas las he comentado en esta sesión, pero está protagonizada tanto por hombres como por mujeres. Joe Biden entra de alguna manera, muchos de sus valores, muchas de sus características, de su perfil, de su carisma, entran dentro del liderazgo femenino abierto. Barack Obama también, algunas de ellas entran dentro del liderazgo femenino abierto. Es decir, para ejercer el liderazgo femenino abierto, no es necesario únicamente ser mujer, es necesario ejercer ciertos valores que, según los mandatarios, los dirigentes que vemos en este momento en el mundo, los desarrollan con mayor profusión mujeres, pero que es una cualidad o una categoría que excede, en este caso, cuestiones biológicas, sino que tiene que ver con el ejercicio, con el desarrollo del propio poder, del propio sentido de la política. Por lo tanto, sí, respondiendo a la pregunta de manera concreta, no hay liderazgo auténtico sin dimensión ética y luego además, siendo mujeres, estas 3 ejemplos, 3 mandatarias que ejemplifican el liderazgo auténtico, no solo el liderazgo femenino como categoría está protagonizado por mujeres, también hay hombres que entran dentro de esta categoría decisiva para el mundo, porque es el liderazgo decisivo, el liderazgo que resuelve, el liderazgo que hace que el mundo se mueva en la dirección adecuada. Excelente. Fíjate, por aquí tenemos otra consulta en el chat. Más que consulta, te pido una sugerencia acerca de cómo identificar a un líder auténtico sin meterse en problemas, sobre todo cuando hay una gran gama de líderes que son autocráticos. ¿Cómo diferenciar a un líder auténtico?
Sí, correcto. ¿Cómo sugiere que se puede diferenciar un líder auténtico? Claro, realmente es un poco, me remito a lo que comentaba al principio. Nosotros tenemos una gran capacidad para discernir, primero, voy al origen, ¿no? Porque yo creo que aquí es donde está el kit de la cuestión, quizás, y es, la clave está, la primera de todas las claves, en el individuo, en el ciudadano. Cuanto mayor sea su capacidad crítica, su capacidad de discernir y de comprender, mayor capacidad tendrá también para luego establecer una diferenciación entre líderes auténticos y líderes que no lo son. ¿Por qué es tan importante diferenciar los líderes auténticos de los que no lo son? Porque nos convienen los líderes auténticos. En la política y en la empresa nos convienen, y en la sociedad. Nos convienen porque van a hacer que nuestra libertad se ejerza más y mejor, nos van a abrir más posibilidades para desarrollar nuestro talento que aquellos que no lo son. Entonces, primero, para poder saber quiénes son líderes auténticos o no, es muy importante que la opinión pública pueda ejercer su libertad, pero luego al mismo tiempo tenga suficiente capacidad crítica. Por eso es muy importante la educación, la formación, el valor de lo que aprenden nuestros hijos, ¿no? De las nuevas generaciones. Y luego ese discernimiento está, insisto, en la acción, en los hechos. La retórica en este nuevo tiempo post-pandemia, de una sociedad agotada, estresada, triste por todo lo que ha ocurrido a nivel mundial, más otras tristezas y otras desolaciones que se suman a lo que vive, las situaciones que viven muchos países, este estadio es el que ahora mismo exige de manera más o menos directa, dependiendo del país y de la situación política que viva el país, que se necesita autenticidad, es decir, una política con hechos, con resultados, donde el individuo pueda crecer a nivel económico, a nivel profesional, a nivel social y a nivel de felicidad. Este es el elemento fundamental para discernir. Excelente. Y ya una última pregunta en aras del tiempo y para darle la palabra a Pedro. Comentan por aquí, ¿cómo valora el autoliderazgo y el nivel de autodominio de un líder gubernamental? Por ejemplo, el de Nelson Mandela. El autodominio. Sí, correcto, Sí. el autodominio y el autoliderazgo. Y ponen, por ejemplo, el liderazgo de Nelson Mandela. La serenidad, el equilibrio, lo comentaba anteriormente, son características fundamentales de los grandes líderes. Y además son hilos transversales que comparten todos ellos y todas ellas. Es decir, la capacidad de mantener la calma en medio de la tempestad. Pero no solamente ejercer la calma, sino que esa calma sea capaz de producir consecuencias positivas para los individuos, para los ciudadanos, para la sociedad. Yo creo que este es el punto de inflexión, es el matiz que de alguna manera aporta la autenticidad. No es suficiente mantener la calma, no es suficiente sentir, no es suficiente emocionarse, no es suficiente compartir el dolor. Eso debe ir acompañado de una acción con resultados, es exigible. Entonces, en este caso, yo creo que Mandela ejemplifica perfectamente lo que supone ser auténtico, mantener ese equilibrio fundamental, esa serenidad que al mismo tiempo está ofreciendo seguridad no solamente a todos los que creen en él, sino al mundo en general, ¿no? Es un liderazgo reconocible y al mismo tiempo todos los que creen en él también han visto, ¿no? En su momento que creer es crear. Por lo tanto, esta acción como matiz diferencial de los líderes auténticos yo creo que está perfectamente ejemplificada en figuras tan trascendentales como la de Nelson Mandela. Excelente, Imelda. De verdad que muchísimas gracias por tus respuestas. Pedro, si quieres hacer alguna consulta, adelante. Sí, la verdad que bueno, son muchas las preguntas y los comentarios que tengo, Imelda, pero bueno, en aras del tiempo no quisiera, no quisiera abusar porque sabemos la hora de diferencia, ya son casi las 10 de la noche y motivo adicional para agradecer tu tiempo dedicado a este programa. Pero sí me gustaría hacer preguntas y algunas reflexiones, ¿no? En lo personal, he sido muy crítico en que nosotros como ciudadanos tenemos que asumir unas responsabilidades que a veces no lo estamos haciendo. O sea, hablamos de los liderazgos
sin asumir que esos liderazgos surgen de una sociedad en particular. Y que no es casualidad. O sea, cuando los liderazgos a los cuales tú haces mención, por ejemplo, Alemania, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, es verdad que allí hay unos líderes auténticos, pero también hay que decir que hay una sociedad que probablemente también sea auténtica. Entonces, ¿cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Entonces yo creo que al final los líderes son consecuencia de, y tenemos que ir entonces al tema de la sociedad. O sea, nosotros no podemos obtener líderes que sean auténticos si la sociedad no es auténtica. Y la sociedad no es auténtica cuando ellas se dejan trampar en el populismo. Y de eso en Latinoamérica tenemos mucha experiencia y nosotros desde acá vemos con mucha preocupación cosas que vemos en Europa que son claramente populistas y que la sociedad las ve como normales y como necesarias. O sea, yo en lo personal veo en el caso de España con mucha preocupación estos famosos bonos de que te doy $500 para que atiendas a la cultura. Y detrás de eso lo que hay disfrazado, a nuestro modo de ver, que ya hemos vivido, que no lo hemos llamado bono, pero que lo hemos llamado bolsa club, o que lo hemos llamado, tú dices, es una réplica exacta. Una réplica exacta de lo que tenemos mucha experiencia en Latinoamérica. O sea, Latinoamérica ha votado desde la emocionalidad. Y los políticos han aprendido y saben, bueno, qué es lo que hay que hacer para lograrlo. Entonces, y por allí ya lo comentaban, el tema del populismo está avanzando en el mundo, pero es porque la sociedad lo está permitiendo. O sea, yo no estoy viendo una sociedad que sea crítica cuando dice, bueno, salvo contadas excepciones, creo que fue, no me acuerdo si fue Suecia o Suiza, pero volvemos a hablar de una sociedad auténtica. Se hace un proceso de elección para preguntarle a los ciudadanos un determinado tema y lo votan contrario a lo que lo votaríamos en Latinoamérica. Es decir, si nosotros le preguntamos a los ciudadanos, ¿usted quiere pagar más impuestos? No. ¿Más horas de clase? Probablemente te dicen que no si me interrumpen las vacaciones. O sea, yo, en este caso en particular, siento que los políticos, las autoridades, a lo mejor no han estado a la altura de las circunstancias, pero la pregunta es si parte de la sociedad también lo está. O sea, creo que en esto tenemos que comprometer a la sociedad y al sistema educativo. Es imposible, a mi modo de ver, obtener líderes que sean auténticos sin una sociedad auténtica. E insisto, no es casualidad que estas mujeres estén surgiendo de sociedades que son auténticas. En Latinoamérica hemos tenido muchas mujeres presidentes. En Brasil hemos tenido mujer presidente, en Chile la hemos tenido, en Costa Rica. En Argentina no solamente se ha tenido en dos oportunidades. En dos oportunidades. Y en ambos casos muy populistas. Y entonces al final tú dices, bueno, creo que tenemos que entrarles al tema de la sociedad y los políticos aprendieron que, diciendo aquello que dijo Winston Churchill, de sangre, sudor y lágrimas, con eso no se gana elecciones. Y a lo mejor eso es lo auténtico de decirlo en un momento dado. Entonces, tenemos el tema de abordar, y creo que es importantísimo de hacerlo, es cómo evitar que el populismo siga avanzando. Creo que tenemos que involucrar a la sociedad en esto. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por encantadores de serpiente. Claro, eso no es fácil de determinarlo, pero te insisto, tenemos mucha experiencia. Lo que pasa es que en aquel momento no existían las redes, pero mientras tú hablabas, Nelson se va a acordar de esta propaganda, que fue una propaganda electoral de un presidente que estuvo aquí hace algunos años, que la propaganda se basó en Lucinchi es como tú. Y está haciendo lo que hacen muchos líderes, que es como tú. Trataban de ponerlo como alguien llano, entraba en las casas, visitaba las casas, tomaba bebida junto con el pueblo, como normalmente se le suele decir. Y a mí me hace recordar a veces muchas de estos temas. Entonces hay que tener cuidado allí, dónde está esa línea del líder que tiene que ser auténtico diciendo las verdades en un momento dado. Diciendo, esto es un momento de mucha crisis, esto es un momento que también por parte de los ciudadanos, y honestamente yo no lo estoy viendo en los líderes. O sea, tienden a ser populistas en lugar de decir, señores, este es un momento que se parece más a sangre, sudor y lágrimas, y más a un momento de populismo. Y me preocupa que estemos cayendo allí en ese aspecto de ser populista, de decir lo que la gente quiere escuchar. Entonces, si la gente lo que quiere escuchar es no a las emigraciones, pues decimos no a las emigraciones. Si la gente entonces, es un momento
desde ese punto de vista creo que es histórico que dentro de 100, 200 años estará hablando de lo que hagamos o debemos de hacer en este momento. Por lo tanto, aplaudo y felicito tu labor en las alertas que está, y lo has dicho el tema de la sociedad, has dicho el tema del populismo, y creo que hay que seguir insistiendo. Y sobre todo eso de que, yo lo he dicho, o sea, yo he dicho, mira, los líderes porque hay gente que a veces dice, oye, ¿por qué no nos traemos a Angela Merkel para Venezuela? Es que nos la traemos y si no cambiamos la sociedad, creo que no estamos haciendo nada. O sea, y te puedes traer a cualquiera de ellas. ¿Por qué? Porque al final es un tema social y cada uno de nosotros tiene que tomar su responsabilidad de que estamos criticando al líder, después salimos y nos comemos el semáforo. Entonces ahí hay una contradicción. O sea, tenemos que empezar por nuestro metro cuadrado. Disculpa que me haya extendido, pero es un tema que me apasiona porque lo estamos viviendo en carne propia. O sea, el tema, como te digo, de que han jugado con la emocionalidad de las personas, diciendo los siches como tú o fulanos como tú. Entonces, hubo también otro político que le dijeron quítate la corbata y te pones una camisa a cuadro para que parezcas más joven. Ese tipo de cosas y que lamentablemente el ciudadano las ha comprado. Y creo que las ha comprado porque le falta información, porque le falta educación. Y entonces, bueno, la clave está en que tenemos que cambiar es a los ciudadanos. O sea, si tenemos unos ciudadanos auténticos, no te quepa la menor duda de que vas a tener líderes auténticos. Y es un reto, por supuesto, interesantísimo que hay que hacer allí. Y ya para darte la palabra y finalizar, alguien por allí comentaba, creo que fue Esther, una de las participantes, que decía que en vez de hablar de revoluciones, ¿por qué no hablábamos de evoluciones? Claro, desde la perspectiva latinoamericana, la palabra revolución nos pega muy duro, ¿no? Porque, bueno, las revoluciones sin un norte claro y sin saber hacia dónde vamos, ello de que es necesario un cambio, pero sin un rumbo claro, nos ha hecho mucho daño. Entonces, desde Latinoamérica hay ciertos conceptos como revolución que nos pega directo, y quizá por eso el comentario de Esther, que decía de que por qué no hablamos de evolución. Y la evolución es a través de la educación, la evolución es a través de la conciencia de una mejor ética, la evolución es a través de que cada quien asuma su responsabilidad de ser un mejor ciudadano. Y la revolución, bueno, repito, en el caso de Latinoamérica, pues las asociamos con armas, con golpes de Estado. Y quizás, bueno, quise retomar el comentario de Esther que lo hizo allí. Nuevamente, disculpa que me haya entendido, pero el tema me apasiona mucho. Otra vez, la verdad que te felicito. Me encanta todo lo que nos contaste. Comparto contigo el tema de la compasión. Yo creo que este es un momento de poner el acento en la compasión. No nos olvidemos de África. Si quieren no hablemos de Latinoamérica, no nos olvidemos de África. No hay mucha compasión yendo a la tercera, a la cuarta vacuna, mientras África está sin vacunar. Y volvemos a lo mismo. Eso, imagínate, un político que diga esto en Europa, o sea, cae en popularidad. O sea, entonces ahí inconsciente a veces nos dejamos entrampar en el populismo. Y por eso es que el concepto populismo es tan cuestionado, porque podemos estar siendo populistas en ese sentido. Pues, o sea, no poner el acento. Y te digo, a mí me gustaría un político europeo que tenga la valentía de decir eso, porque quedó demostrado con lo que pasó en China. O sea, literalmente algo que ocurre en China nos afecta a todos. Y a mí en el caso particular de la pandemia me preocupa mucho que no se resuelva África, porque Dios no lo quiera, si la COVID-19 toma una variante totalmente distinta, que no esté protegida por estas nuevas vacunas, vamos a volver al encierro. Y bueno, eso requiere de mucha valentía y de poco populismo plantearlo, y siento que no se está haciendo. Entonces, repito, es un momento maravilloso desde el punto de vista de lo que estamos viviendo. Y hay noticias tristes, pero también nos está haciendo reflexionar y nos está haciendo, eh, sobre todo, libros como el tuyo, bueno, de llamarnos a la reflexión. Nuevamente, la verdad, encantado, felicito y que bueno, que sigan los éxitos. Qué maravillosa intervención. Muchísimas gracias, Pedro, porque realmente ya cuando tenga que explicar el libro en otros foros,
pues le voy a pedir que venga conmigo, o sea, como si fuéramos un dúo musical, porque realmente yo creo que lo explica, vamos, creo no, estoy convencida muchísimo mejor de lo que puedo hacerlo yo, porque ha comprendido la esencia, una de las, digamos, las dos patas que tiene el propio libro, que es comprender el poder. Efectivamente, para comprender el poder necesitamos que la sociedad despierte. Una sociedad que no despierta es una sociedad que está abocada al estancamiento en el que pueda estar ya en esos momentos. Ponía el ejemplo, Pedro, me parece muy acertado. ¿Por qué no nos traemos a Angela Merkel? Todos los países queremos traernos a Angela Merkel. No todos los países del mundo están preparados para que Merkel pueda hacer o pueda aplicar sus directrices de gobierno con los mismos buenos resultados que lo ha hecho en su país o a nivel europeo. Porque precisamente por eso he insistido a lo largo de esta exposición en el valor de la educación. Es una vertiente también que siento muy adentro. Yo hasta hace poco tiempo he sido rectora de una universidad, rectora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, aquí en España, que debo decir además el nombre Miguel de Cervantes porque creo que eso también nos inspira mucho su figura, y eso me da una perspectiva y me ayuda a estar más convencida de que para hablar de imagen política, de comunicación política, de poder, de liderazgo, necesitamos no solamente centrarnos en la figura del líder, como muy bien usted apunta, Pedro, sino también, muy fundamentalmente, en la sociedad. Si una sociedad no está preparada para el liderazgo auténtico, prácticamente da lo mismo que el líder sea auténtico o no lo sea. La sociedad es la que marca la pauta también del líder o de la líder que quiere tener entre sus manos. Por eso es fundamental que la sociedad sea capaz de discernir, que tenga conciencia crítica, es decir, que sus aspiraciones vayan en la línea de la libertad que yo hablaba anteriormente, es decir, que tengan capacidad para saber qué es lo mejor, lo que más les conviene en cada momento. Esto no ocurre en muchas sociedades populistas, por eso hablaba de la visceralidad, es ese sentimiento de enganche hacia una figura sin saber muy bien por qué. Bueno, pues todo eso es posible también cambiarlo, yo creo en ello. Voy a dejar a un lado la palabra revolución y voy a hablar de evolución, que es una palabra maravillosa también, porque efectivamente necesitamos evolucionar hacia la autenticidad. La autenticidad nos salva, pero para eso la sociedad debe estar preparada y la preparación comienza con la educación. Es desde luego un camino importante, intenso, largo en muchos países, pero no hay que desistir. No pretendo o voy a porfiar en ese sentido, voy a seguir insistiendo en que la autenticidad es posible, porque igual que Mandela consiguió muchas metas inalcanzables podían parecer y sucedieron, hacer que suceda, que es algo muy típico también y propio de los líderes auténticos, está también en nuestras manos. O sea, que cada uno de nosotros podemos ser esa evolución hacia la autenticidad. Hagámoslo, hagámoslo. Entonces, es importante también que la imagen política se entienda no solamente desde el liderazgo de una personalidad, de una institución, de un partido, sino desde la sociedad. Así que, Pedro, gracias, felicitaciones por este mensaje tan esencial que has compartido con todos. Gracias a ti, en verdad, Imelda. La verdad que sumamente agradecido. Ojalá tengamos la oportunidad en el futuro de seguir compartiendo. Y nuevamente, te deseo el mayor de los éxitos. Seguro que este libro va a ser así. Y espero pronto también poderlo leer y darte mis comentarios, pero me encantó tu presentación el día de hoy y sobre todo muy oportuna para el momento que está viviendo la humanidad. Es necesario ese llamado a la reflexión, a la educación y al final es bueno, el ser auténtico es ser honesto, ¿no? Creo que falta allí un camino por recorrer, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, y, y tú nos das allí pues una orientación, un modelo que si los ciudadanos lo siguiesen, pues probablemente no cometeríamos los errores que cometemos a veces haciendo malas elecciones. Entonces, nuevamente, muchas gracias y espero que
nos podamos ver pronto. Estoy convencida de que así será. Muchísimas gracias por poder hablar de la autenticidad, que es muy importante para el mundo. Gracias por haberlo hecho posible y reitero mi agradecimiento a la compañía, a Pedro. También muchas gracias a Nelson, que ha sido intermediario en todo este proceso, y a todos los que me han podido escuchar. Yo creo que es muy importante remover conciencias y que algo de repente se encienda en nuestro interior y decidamos que estamos aquí para poder abrir caminos hacia la autenticidad. Yo creo que es muy importante y muy decisivo en este tiempo y en este mundo que nos ha tocado vivir. Se lo debemos a las próximas generaciones. Gracias de corazón y mi abrazo con todo el afecto para Venezuela. Bien, un abrazo. Gracias. Gracias, gracias. Nelson, Juan Mil Carlos, gracias. estamos viendo pronto. Mil gracias, Imelda. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Y antes de terminar, pues nos gustaría invitarlos a todos a lo que va a ser el cierre de nuestro programa ejecutivo de gerencia en su segunda edición de grandes autores contemporáneos. Y nos estaríamos viendo el 2 de diciembre a las 3 de la tarde con Javier Fernández Aguado y José Aguilar para conversar sobre la soledad del directivo. Nuevamente, muchísimas gracias, Imelda. Muchísimas gracias a todos los participantes. Que pasen feliz tarde. Los acompañó Edwin Orrico, socio de Rija Assurance Service de PwC Venezuela. Hasta luego y feliz tarde y noche para los que nos acompañan fuera del territorio. Hasta luego. Bye, hasta luego. Gracias. Un abrazo. Nelson, nos vemos.